Bueno, muchas gracias María Marta. Ahora continuamos entonces con la presentación de Micaela Espínola de la provincia de Río Negro, que nos va a hablar sobre las prácticas de gestión ambiental implementadas en la provincia por el Departamento de Saneamiento Básico y el Hospital del Área Programa de Chipoleti. Buenas tardes a todos. La presentación se llama Buenas prácticas de gestión ambiental en contexto de COVID-19 implementadas por el Departamento de Saneamiento Básico y el Hospital Área Programa Cipolletti. Bien, para contarles un poco de qué se trata cada una de las áreas, el departamento está constituido por técnicos a nivel central, donde yo soy la referente, y supervisores en las URESAS, que son las unidades regionales de epidemiología y salud ambiental, que se encuentran una de las zonas sanitarias del campo y hacen las visitas. Bien, este departamento depende de la Coordinación Provincial de Salud Ambiental, que a su vez depende de la Secretaría de Gestión Hospitalaria y Medicamentos del Ministerio de Salud de Río Negro. El departamento, como les decía, está dentro del ministerio a nivel central. Y después vamos a hablar de una práctica llevada a cabo por el Hospital Área Programa Cipolletti, donde la referente de residuos actualmente es Marta Poblete, y como un dato de interés, el establecimiento es de referencia en gestión de res, en realidad esto fue en el año 2019. Actualmente estamos en proceso de hacer las matrices para ver cómo estamos actualmente. Bien, el abordaje de la problemática en el Departamento de Saneamiento Básico. Bien, todo empieza con el primer caso de COVID-19 y lo que buscamos es prevenir el contagio y dar respuesta a las diferentes situaciones en torno a esta enfermedad. Por lo tanto, se conforma a nivel central un comité de emergencia sanitaria, que se lo conoce como el COES, que está integrado por diferentes coordinaciones, departamentos y programas del Ministerio de Salud, y el Departamento de Saneamiento Básico es parte. Bien, para desarrollar un poco la metodología, lo que hicimos desde el Departamento de Saneamiento es participar de la elaboración de algunos apartados del Plan Operativo para la Emergencia Sanitaria, el POES, que está especialmente dirigido a personal de salud de todos los establecimientos públicos de salud. Y participamos específicamente de apartados sobre gestión de residuos patológicos en centro de salud, en los establecimientos hoteleros, cuando se utilizaron para hacer internaciones de pacientes con COVID, y en domicilio. Después se elaboraron recomendaciones para limpieza y desinfección de establecimientos y también de hogares, porque hay un apartado, en realidad hay una parte dentro de la página web del ministerio que está destinada a la población en general. Elaboración de recomendaciones para la adquisición de productos para la limpieza y desinfección. También hicimos el control de aguas lavandinas, medimos el contenido de cloro activo, el pH, analizamos los rótulos de las lavandinas provenientes tanto de hospitales como de otros establecimientos públicos, se elabora un informe y se entrega a ANMAT. Se hace un seguimiento de la generación de residuos patológicos mensual en tanto de hospitales como de CAPS. Realización de charlas virtuales para referentes de red sobre gestión de residuos. También se hicieron charlas virtuales y presenciales sobre limpieza, desinfección y utilización de EPP en hospitales públicos que lo soliciten. Control de calidad de agua de consumo, esto lo incorporo, se hizo este año, tanto de agua de hospitales como de escuelas rurales también. Se hizo la medición de cloro libre residual, análisis bacteriológicos y físico-químicos. Y se realizaron visitas a hospitales para conocer la gestión de residuos y algunos aspectos de la seguridad e higiene y establecer puntos a mejorar. Bien, como herramientas podemos mencionar la página web del ministerio, que es fundamental para poder tener a disposición de todos y en un solo lugar toda la información y todos los apartados que comentábamos. El personal capacitado para el diseño de folletos digitales, que eso realmente el Departamento de Comunicación cobró mucha relevancia. Laboratorios equipados y personal capacitado, sobre todo para el análisis de las aguas lavandinas y el agua de consumo.
kit de mediciones de cloro activo residual y personal capacitado. Obviamente internet, porque de eso se trató durante toda la pandemia, perdón, y vehículos para poder realizar la visita, sobre todo las realizadas este año. Bien, en cuanto a implementación, se realizaron folleterías y protocolos, como había dicho, sobre gestión de residuos con información actualizada, tomada de Nación y de la OMS. Se trabajó con el Departamento de Comunicaciones para elaborar esa folletería y después se subieron a la página web del Ministerio. Se realizaron recomendaciones para la limpieza y desinfección y para la adquisición de productos seguros, siguiendo siempre las normativas de ANMAT, y también se subieron en la página web del Ministerio. Se recibieron 34 muestras de envases cerrados de agua lavandina en los laboratorios regionales de salud ambiental. Se analizaron los resultados de acuerdo a la normativa de ANMAT, que es específicamente en el caso de las aguas lavandinas la disposición 7355/19. Se invitó a Eugenia Sandoval, que fue la referente de red del Hospital de Cipolletti durante el 2020, para contar la experiencia en gestión de residuos a otros referentes. Se visitó el Hospital de Sierra Grande y se desarrolló una charla sobre el uso de elementos de protección personal y procedimientos de limpieza y desinfección. Los supervisores de diferentes URESAs analizaron in situ el cloro residual de hospitales y tomaron muestras que luego fueron analizadas en los laboratorios regionales y, como les dije también, se visitaron hospitales y luego se entregaron informes con las observaciones y aspectos a mejorar en la gestión de red y seguridad e higiene. Esto es un poco de las imágenes que tengo para mostrarles. Por ejemplo, ahí está el link para acceder a la página web del Ministerio, donde se pueden encontrar todos los protocolos y folletos que elaboramos. Por un lado tenemos el protocolo para la gestión de residuos, que inicialmente consistía en reembolsar doble bolsa el residuo y de 120 micrones. Eso después se fue actualizando en base a los conocimientos sobre cómo actuaba el virus, y aparte cada hospital lo fue adaptando en base a su situación y realidad. También contamos con ese folleto para que el paciente que esté internado en habitaciones de COVID pueda manejar adecuadamente el residuo y dejarlo lo más seguro posible para luego la recolección del personal de salud. Tenemos el folleto para gestión de residuos generados por el paciente dentro de la vivienda, que siempre se trató en bolsas negras, desinfectándolas por fuera y dejándolas 72 horas en un lugar seguro antes de llevar al cesto de basura afuera. Y las recomendaciones para la adquisición de productos seguros, que consistió más que nada en un análisis del rótulo. Promovemos la observación del rótulo antes de adquirir un producto, porque es lo que nos da la información. Sobre todo tener en cuenta que el producto tenga los números de registros de ALMAT, que es el RNPUD y el RNE, que tenga la denominación del producto y en el caso de las aguas lavandinas la concentración inicial y también la fecha de vencimiento o de adquisición, que nos permite saber cuál es la vigencia del agua lavandina, por ejemplo. Estas son algunas de las muestras que llegaron a nuestros laboratorios. Bien, y ahora paso a contarles un poco lo que presentó el Hospital Área de Programas Cipolletti. Ellos elaboraron y actualizaron normas de control de infecciones hospitalarias para prevenir el contagio de COVID del personal de salud. Específicamente elaboraron normas para la gestión de residuos dentro del establecimiento y para el cuidado del personal de salud. Y algo que llevaron adelante y es algo nuevo, es la construcción de una plataforma para la disposición de residuos químicos. En cuanto a implementación, en primer lugar, para la elaboración de las normas de residuos, se definió el concepto de residuo infeccioso. También definieron cómo proceder con el descarte del residuo, es decir, el tipo de bolsa, amarilla, negra, roja, y qué es lo que debía contener cada una. La frecuencia de recolección, que es una vez por turno o cuando las bolsas estén completas a sus 3/4 partes de capacidad.
y el circuito interno, que debía ser siempre con un carro oso para evitar el contacto con el residuo. Una vez que llega al depósito, ellos realizan lo pesan al residuo y cuando lo entregan al recolector, eh, les entregan un remito y lo guardan en una carpeta donde llevan todo el control. Además, ellos tienen mucha señalética en todo el hospital, que eso es algo que se destaca, no todos los hospitales presentan. Bien, y en cuanto a la plataforma, consiguieron de la cooperadora e instituciones que colaboraron, ¿sí? Ellos tienen un trabajo muy importante de conexión y comunicación con otras instituciones. Algunas fotos del hospital, se puede ver la señalética por un lado, los carros oso para el almacenamiento intermedio, el estado del depósito, con todas las condiciones que debe tener para realizar una adecuada desinfección. Bien. Y en este caso la plataforma, que aún no está finalizada, que consiste en una base de hormigón con postes de hierro, va a tener un techo y paredes, una malla lateral, ¿sí? Bueno, en cuanto a resultados, en primer lugar, les muestro el personal, los casos positivos de COVID-19 en personal de salud por mes desde el inicio de la pandemia. Hubo un pico en octubre del 2020 y luego empezó a bajar, pero no podemos determinar si estos casos positivos fueron por contagio dentro del establecimiento, ¿sí? Por lo tanto, no podemos asociar estos casos a una falta de buenas prácticas o si disminuyó la cantidad de casos, no podemos asociarla a las buenas prácticas que estamos mencionando. Eso es un trabajo que tendríamos que hacer para los próximos años. En cuanto a la generación de residuos, tenemos los residuos generados en el año 2019, en el año 2020 y en el año 2021. La generación tuvo un aumento exponencial a partir de junio del 2020. Siempre se mantuvo, en realidad en el 2019 se mantuvo dentro de los 30.000 kilogramos mensuales. Esto es de todos los hospitales de la provincia públicos. Y como les decía, en el 2020 aumentó hasta llegar más o menos a los 60.000, un poco más, y ahí se fue manteniendo hasta el día de hoy, con algunos picos de generación. En cuanto al análisis de aguas lavandinas, bien, los resultados fueron que el 5,8% de los casos presentaban un rótulo adecuado con estas características que le decía, que tengan denominación de la sustancia química, que tengan el cloro activo inicial, la vigencia, los datos del proveedor. Solamente el 5,8 de esas 34 muestras presentaban un adecuado rótulo. El 20,5 arrojó una concentración de cloro mayor a la declarada, y esto es importante porque nosotros después recomendamos que se haga una dilución a la hora de desinfectar, teniendo en cuenta un cloro inicial, que si no es, ahí ya entramos en un conflicto. Y el 23,5% de las muestras no presentaron declarado la concentración de cloro inicial, no sabíamos con qué cloro contaban. El 14% se encontraba vencida, el 41,1% declara la fecha del envase en el producto, el resto no. Eso es importante para las aguas lavandinas, sobre todo porque tienen hasta 120 días de vigencia, ¿sí? Va disminuyendo la concentración de cloro a lo largo del tiempo. Del total de las muestras a las que se les pudo calcular la estabilidad del producto, que fue 11,78%, el 75% de ese porcentaje presentó una caída de la concentración de cloro activo más alta de la recomendada por legislación. Es decir, al momento del análisis contenía mucho menor cantidad de cloro del que correspondía. El 91,1% de las muestras analizadas presentaron un pH aceptable menor a 13,5, que es lo que dice la legislación de ANMAT, pero alcalino. Bien, en cuanto a observaciones generales de gestión de redes, hay generalmente lo que se ve en los hospitales es un incorrecto uso del descartador cortopunzantes,
eso es un punto común en todos los hospitales visitados. Ausencia de señalética, falta de capacitaciones al personal y problemas de recolección de los residuos químicos, ¿sí? Esos son como los puntos en común. No pude presentar resultados sobre el análisis de las aguas para consumo, pero en general dieron todas bien, ¿sí? En contenido de cloro activo residual apropiado en base a la normativa que es la del Código Alimentario Argentino, y en los casos en los que daba muy bajo, por ejemplo, el cloro, se interactuaba con las instituciones o las entidades prestadoras del servicio de distribución de agua para que puedan regular esa cantidad de cloro. Bueno, en cuanto a lecciones aprendidas, es indispensable el trabajo conjunto con el área de comunicaciones, ¿sí? Los folletos con diseños tienen mejor llegada que los protocolos escritos, eso lo hemos comprobado. El uso de la página web también permitió encontrar todo lo necesario en un solo lugar. El control antes de adquirir un producto de limpieza y desinfección es fundamental para la eliminación de los agentes patógenos y esto se logra simplemente con el análisis del rótulo de la etiqueta. Las visitas a los diferentes establecimientos evacúa dudas, genera nuevos conocimientos, establece contactos. Los informes cortos con pasos para mejorar la gestión de red se leen rápidamente y orienta e incentiva al establecimiento a realizar cambios. Nos ha pasado que hospitales nos han preguntado por esos 3 pasitos que nosotros ponemos para mejorar la gestión de red y se quedan con eso, a diferencia de otros informes más largos que hemos presentado. El control del agua de consumo es esencial para prevenir enfermedades dentro del establecimiento y para garantizar el procedimiento de desinfección, y se puede comenzar con la medición de cloro activo residual. No necesariamente tiene que ir a un análisis bacteriológico o fisicoquímico en los laboratorios. Y como acciones a incorporar a futuro, la idea es incorporar como actividad anual el control de la calidad de agua en los establecimientos de salud, visitas anuales a todos los hospitales para hacer un seguimiento de la gestión de red, y hacer una entrega de un breve informe, seguir con esa metodología. Incentivar desde el comienzo de año a los hospitales para realizar las matrices de la salvaguarda ambiental y abordar el análisis de otros productos que se adquieren en los establecimientos de salud con el fin de realizar compras sustentables. Ya que tuvimos esta primera experiencia con las aguas lavandinas, estaría bueno y es importante poder empezar a aplicar todos los conocimientos que también nos provee la red de la salvaguarda en este aspecto de compras de productos, compras sustentables, ¿no? Así que queremos empezar a implementar eso a nivel general en los hospitales de la provincia. Bueno, nada más, muchas gracias. Bueno, felicitaciones. Paco, realmente muy interesante lo que presentaste. Y quería destacar también un par de cosas de lo que dijiste, ¿no? El tema de trabajar en conjunto con comunicación, que muchas veces se hacen muchas acciones y demás y no se difunden bien, ¿viste? Por ahí se prioriza más la gestión y no tanto la comunicación, y es muy importante, como decir, la comunicación, ¿no? Poder mostrar lo que hay. Así como eso que decías también del trabajo con otros referentes y que hayan ido referentes a contar las experiencias. Muy, muy bueno eso, y bueno, ni hablar de las acciones a futuro, que todas las líneas son interesantes y aquí estamos para acompañar y ya te esperamos para el año que viene en el nuevo ciclo de buenas prácticas que estés presentando los resultados sí, de 2021 2022. Así que bueno, muchas Perfecto. gracias y felicitaciones. Bueno, gracias a ustedes también.